Buenas, acá estamos en otro video de Bondi Machine. En esta ocasión vamos a mostrar cómo vamos a estar manipulando el espacio de memoria del 6502. Bueno, ayudándonos con esta planilla y con esta aplicación. Y mostrar, bueno, cómo pasamos de un CPU que básicamente no hace nada a cómo manejar espacios de memoria y pasar a ser una computadora como la Apple I y pasar a nuestro Bondi Game que tanto queremos. Así que vamos allá. Lo que tenemos acá es una representación de los 16 bits que tiene el 6502 para lo que es direccionamiento de memoria, que se convierte en estos 64 kilobytes. La zero page son los primeros 256 bytes, no se pueden mover de allí, por lo cual necesitamos tener alguna forma de memoria, de RAM, en ese espacio. Lo mismo para el stack, también son 256 bytes. Bueno, la zero page, la diferencia que tiene con el resto de la memoria es que el direccionamiento consume un ciclo menos de reloj para cada byte. Y bueno, el stack nos permite hacer todo el tipo de rutina con saltos, jump, etc., ¿no? Resumiendo, en los primeros 512 bytes tenemos que tener memoria RAM. Si vamos al final, tenemos tres vectores de 2 bytes cada uno, NMI, reset, y RQ. Básicamente lo que nos dan son esos 2 bytes cada uno, son las direcciones de memoria donde iría el CPU, donde va cada una de esas llamadas. Que sí o sí tienen que estar en ROM, porque tienen que tener datos. Son datos que nosotros le damos al CPU para que accione con respecto a alguna de estas tres llamadas. Bueno, el reset es el más común de todos, que es cuando prendo la máquina, a dónde va a iniciar nuestro procesador. Esto nos lleva a nuestro primer intento de memory map, que es definir qué es lo que va a ser nuestra RAM y qué es lo que va a ser nuestra ROM. En nuestro caso, aquí tenemos la RAM en verde, ¿sí? Que van a ser nuestros primeros 32 kilobytes. Y más abajo, ¿sí? Vamos a tener nuestra ROM, que van a ser los siguientes 32. Es una forma bastante básica de manejar memoria y cumple con las condiciones que mencioné antes. La zero page y el stack están en RAM y NMI, reset y RQ están en ROM. Esto se maneja con simplemente un bit, ¿sí? Es un bit que voy a manejar, que es el bit 15, que si yo lo enciendo van a ver que aprieta, enciende la dirección 8000. Entonces todo lo que yo haga dentro de ese direccionamiento van a ver que está todo de 8000 hacia arriba. Sería nuestra ROM. Y si yo deshabilito el dirección 15, el A15, estoy en todo lo que sería RAM. ¿Sí? Nuestra siguiente iteración del mapa de memoria es esta, donde podemos separar, digamos, los últimos 2 kilobytes de memoria para manejar inputs y outputs. Acordémonos que el 6502 no reconoce dispositivos, para el procesador todo es memoria. Y a su vez esos 2 kilobytes separarlos en pequeños fragmentos de 256 bytes cada uno para manejar distintos dispositivos. ¿Cómo se manejaría nuestro input-output aquí para elegir entre estos 8 dispositivos? Básicamente, a diferencia de la ROM, que la manejábamos con la dirección A15, acá vamos a utilizar 4, ¿sí? Los 4 siguientes bits para apuntar a todo lo que es la dirección 7800. Sería A11, A12, A13 y A14. ¿Sí? Ahí tenemos marcados, ¿sí? Todo lo que es la dirección 7800, lo cual me deja el resto de los bits, ¿sí? Para operar. Se nos vino la noche cuando quisimos correr un juego de NES en la 6502, que es el objetivo de esta serie. Y tuvimos que empezar a investigar. Dentro de todo, la parte del juego fue fácil. Nos fijamos en el vector de reset, que son estos 2 bytes que están al final casi. Y dice, bueno, iniciamos en el C000, listo, vamos a reservar ese espacio. Es muy simple, no hay que hacer nada, ponemos el ROM y anda. Pero bueno, el juego llama a la PPU, a la APU, a los joysticks, etc. ¿Sí? La PPU, que sería la tarjeta gráfica de la NES, vive en la dirección 2000 a la 2007. Esas direcciones son fijas, no se pueden tocar. Se puede parchear el juego, se puede, no lo vamos a hacer. Pero ahí vamos a tener nuestra PPU. De hecho, Ariel ya tiene su magia hecha, va a estar ahí. Y tenemos registros del RICO, del CPU en sí, de la NES, que van de la 4000 al 41F, que son 32 bytes. Ahí tenemos manejo de joystick, manejo de audio, está la APU. Tenemos el OAM-DMA, que vamos a ver en otro momento
cómo lo vamos a estar flanqueando, que es el acceso directo a memoria. Y de ahí nos modificó un poquito el mapa, porque no podemos direccionar tan poquitos bytes. Entonces nos quedó así. Le dimos a la CPU 8 kilobytes. ¿Es excesivo para 8 bytes? Sí. ¿Nos importa para el modo NES? No. Los juegos NES no usan más que los primeros kilobytes, así que nos sobra memoria. Y después tenemos la APU. Ponemos APU, pero ahí tenemos los registros del joystick, tenemos el OMDMA, tenemos otros. Y le vamos a sí, le vamos a brindar 2 kilobytes. ¿Por qué? Porque es fácil de direccionar, solamente por eso. Porque nos sobra RAM, los juegos de NES no consumen mucha memoria y tenemos un gran espacio que podemos utilizar para estas cosas. ¿Y cómo funciona el direccionamiento? Esto es muy simple. Si les muestro en el emulador que tenemos ahí abajo, si yo desactivo, ¿sí?, y me quedo solamente con la dirección 13, yo ya estoy hablando con la dirección 2000. Y con activar la 13 y la 12, ya estoy en la 3000. Luego simplemente juego con todas las direcciones que están por debajo de eso, ¿sí? Y no voy a estar sumando nada, no me voy a pasar nunca del 3000 o del 2000, ¿sí? Voy a estar dentro de ese rango. Entonces, este rango, cuyo obligatorio es el A13 y el máximo es el A12 con todo encendido hacia abajo, va a ser nuestro rango de direccionamiento de nuestra CPU. Y para lo que sería la APU, el joystick y demás, si bien los joysticks los vamos a poner en nuestro rango de I/O parcheando el juego, vamos a asumir que tenemos aquí el original, va a ser simplemente utilizando la dirección A14. A14 con 13 y 12 apagados, ¿sí? Si yo prendo el 13 ya me fui. Me fui a las 6000 y si prendo la 12 seguramente me fui a las 5000. No me sirve. Yo solamente estoy utilizando la 4000 y para garantizar que estoy solamente en ese pequeño espacio hasta la 47FF, ¿sí?, debo tener A11 sí o sí apagado. Lo encendí ahora para mostrar cuál es el inicio del siguiente rango. Entonces mi límite es A14 encendido, 13, 12 y 11 apagados, ¿sí? Si yo apago a 11, van a ver que ya estoy dentro de lo aceptable. Y acá está mi límite, que es 4700. Los otros 8 bits iniciales son para mi direccionamiento. Les mostré muy rápido un ejemplo de un address decoder. En el próximo segmento o video les voy a mostrar cómo funciona el OAM-DMEA, cómo lo vamos a hacer el parche en el juego y también cómo vamos a parchar el juego para apuntar a nuestros joysticks. Para cerrar el video les muestro aquí, si ven tenemos en la dirección 7A00 y 7B00, voy a estar poniendo el joystick A y el joystick B de la NES, ¿sí?, solamente para no estar jugando tanto con el GAL que vamos a utilizar, porque sería muy detallista ir a la dirección 4016 para un joystick y 4017 para otro joystick. Es mucha manipulación de bits y nos da fiaca. Tenemos nuestro espacio de I/O ya funcionando de nuestra implementación de BASIC. Vamos a reutilizarlo, nos sobran input-outputs, ¿sí? Teníamos 8, venimos usando 2, listo. Es más fácil parchar el juego para que cuando apunta a la 4016 vaya a la dirección 70A00 para trabajar ahí. Y cuando va a la 4017, que sería el segundo joystick, que vaya a la dirección 7B00. No lo vamos a extender más por hoy. Espero que les haya gustado y si es de su agrado, suscríbanse.